Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Dios bendiga a mis amados y amadas, donde quiera que usted se encuentre, esté en contacto con esta transmisión. La gracia de Dios le acompañe y le llene de toda bendición desde lo alto. Gloria a Dios. Queremos compartir, amados y amadas, esta palabra que hemos titulado La vida de José, inspiración a la piedad. Por eso vamos a presentarnos al Padre. Vamos a orar al Señor, tal como dice Colosenses 3:17. Que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias al Padre por medio de Él. Amén. Así que oramos al Señor. Padre Santo, Dios amado, Señor Todopoderoso, te alabamos, Dios, te bendecimos, glorificamos, exaltamos tu santo y bendito nombre, oh Dios. Solo tú eres digno, Señor, de que te honremos, alabemos y glorifiquemos, Señor. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias por las multitudes de tu piedad, Señor. En esta hora, Padre de la gloria, te pedimos que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor. Que llevemos una palabra guiada por ti, Señor, para que seamos edificados, Señor. Que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, conforme a ello, entonces, amado, le voy a invitar a abrir su Biblia a Génesis 41, versículos 38 y 39. Aleluya, santo el Señor. Como siempre, honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Y dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Aleluya, santo el Señor. Gloria a Dios. Bendito el que vive. Amados y amadas, José, siendo un hombre injusto, porque la Biblia es clara, dice que no hay justo ni aún uno. José, como heredero de una naturaleza caída, José, como usted y como yo, fue un hombre imperfecto. Pero a través de ese hombre imperfecto, Dios mostró en él las cualidades, mostró en él el carácter del varón perfecto. Para que nosotros, a través del estudio de la vida de José, viésemos en su testimonio un tipo de Jesús. Aleluya, el varón perfecto. Los estudiosos de la palabra hablan de lo que es la tipología, que no es más que las características manifestadas por hombres que nos llevan hacia Jesucristo.
porque estamos viendo en la definición de tipología que es la manifestación del carácter de una persona que va a ser manifestado posteriormente en otra. Y eso es lo que queremos resaltar en la vida de José, como un tipo de Cristo. Y no es extraño para nosotros que veamos que alrededor de 14 capítulos, específicamente 13, porque hay un paréntesis, aunque uno de esos capítulos donde hace ese paréntesis, que es el capítulo 38, habla de la vida de su hermano Judá. Pero desde el 37 hasta el 50, en el libro de Génesis, nosotros vamos a encontrar los detalles, la manifestación de la vida de este hombre, José, el 11º hijo de Jacob, que lo tuvo con la mujer que desde el instante que él la vio, su corazón quedó ligado al de ella, a tal punto que trabajó 14 años como mayordomo en la casa, en la hacienda, en la viña del padre de esta mujer, para obtenerla por esposa. Porque cuando él la solicitó la primera vez, su padre, el padre de Raquel, que además era tío de Jacob, hermano de su madre, y su madre, precisamente para salvarle la vida de su hermano Esaú, que quería matarle, pues lo envió allá a tierra de Harán. Y allá entonces, cuando él llegó donde su tío, se cruzaron las miradas de Raquel y Jacob. Y cuando él le dijo a Labán, el padre de Raquel, que la quería por esposa, él le dijo: oh, qué bien, para dársela a otro, te la doy a ti, que eres de la familia. Lo único que te pongo es una condición: tienes que trabajar por ella 7 años, y al cabo de la cual entonces yo te la entrego. Bueno, pues Jacob trabajó esos 7 años y cumplidos los cuales fue y pidió a su esposa. Pero sabemos nosotros el engaño que le hizo Labán, porque entonces no le entregó a Raquel, sino que le entregó a Lea, su hermana. Al día siguiente, cuando Jacob ve que ha sido engañado, que no le han dado la mujer que él había pedido por esposa, le reclama a su suegro: ¿y qué es esto que tú has hecho? No me diste la mujer por la que yo te trabajé los 7 años. Ah, espérate, Jacob, es que aquí no se hace así. Aquí no se entrega la menor primero que la mayor. Pero yo no tengo inconvenientes. Si tú me trabajas 7 años más, yo también te doy a Raquel. Porque Labán estaba muy satisfecho con la labor que había estado desempeñando Jacob, porque Dios estaba con él. Y entonces sus
propiedades, sus tenencias habían sido bendecidas. Así que él quiso retenerlos 7 años más. En eso consistía su engaño. Pero Jacob aceptó la propuesta y trabajó los otros 7 años. Y entonces, al cabo de los cuales se le dio a Raquel por esposa. Y entonces había rivalidad entre las dos hermanas. Pero resulta que Raquel era estéril, no concebía, mientras su hermana ya le había dado 4 hijos corridos a Jacob. Y entonces Raquel, viendo ya que ella no iba a poderle dar hijos, decidió tener hijos a través de su sierva. Y le da entonces la sierva a Jacob, la cual le dio 2 hijos. Pero entonces su hermana hizo lo mismo también. Le dio la sierva para que Jacob durmiera con ella y así entonces seguir teniendo hijos. Y la sierva de Lea también le dio 2. Pero ya en la vejez de Jacob, Dios se acordó del sufrimiento de Raquel. Y entonces ésta concibió y dio a luz al 11º hijo de Jacob. Y le puso por nombre José, por cuanto dijo: Dios añade. Aleluya. Y después quedó también, concibió otra vez y quedó embarazada. Y daría luz entonces a Benjamín, el más pequeño. Y en el parto de Benjamín murió Raquel. De manera que había una debilidad de Jacob con José. Y por eso le había mandado hacer una túnica de colores que lo distinguía de los demás hermanos. Pero era importante también nosotros resaltar que este jovencito, a pesar de nacer en un hogar disfuncional, de un hombre prácticamente con 4 esposas, y tener entonces 10 medio hermanos que también tenían envidia de él por el amor que su padre mostraba hacia este muchacho que le había nacido ya en su vejez. Usted sabe esa conexión que se da entre los padres, entre los abuelos con los nietos. Y entonces, por haberlo tenido en su vejez, José tenía y Benjamín tenían como la edad de un nieto. De hecho, habían nietos de Jacob más jóvenes que José. Alabado sea el Señor. Entonces, esto había creado una situación, porque además de esa envidia, esos celos que tenían sus hermanos, Dios le había dado a José un carácter piadoso, obediencia a su padre, obediencia a Dios, obediente al mandato de la palabra de Dios que se venía transmitiendo. Abraham la transmitió a Isaac, Isaac la transmitió a Jacob, y Dios mismo tuvo contacto directo con Jacob cuando le confirmó las promesas que había hecho a Abraham y a Isaac.
Y entonces José no estaba contento con lo que hacían sus hermanos, que andaban contrario a los principios que su padre le había enseñado. Y por eso él le decía a su padre de la conducta de sus hermanos, y esto le creaba aún más problemas a José, porque José era amado por su padre, como Cristo es amado por el Padre. Aleluya. Entonces, esa conducta de José reflejaba esa piedad que fue característica en la vida de Jesús. Pero por esa piedad Jesús también fue aborrecido por sus hermanos, fue aborrecido. Bendito sea el Señor, como nos señala Juan 1:11, que dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, siendo nuestro Salvador, siendo nuestro Señor, descendiente de los judíos les rechazaron. Aleluya. Bendito sea el Señor. Alabado sea el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y así también José había sido entonces rechazado por sus hermanos y quisieron matarle, como también a Cristo. A Cristo le mataron. Gloria a Dios. Y es maravillosa esa historia de José, que la podemos encontrar desde el capítulo 37 hasta el 50, en el primer libro de la Biblia, en Génesis. Gloria a Dios. Entonces, vemos nosotros que José tenía una comunión con su padre, por su obediencia, por su carácter piadoso, como la tenía Jesús con el Padre. Porque dice Salmo 25:14 que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hace conocer su pacto. Oh, gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Entonces así nuestro Señor Cristo Jesús, portador de aquel pacto, gloria a Dios, a través del cual nosotros entramos a la patria celestial. Bendito sea el que vive. Y vemos entonces que al igual como José, Cristo fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Aleluya, así lo señala Isaías 53:3. Gloria a Dios. Y nosotros pudiéramos seguir mencionando diversas características de la vida de José, de ese carácter piadoso de José que nos lleva a Jesucristo. Y así vemos nosotros, por ejemplo, cómo José, al igual como Cristo, fue tentado en todo, sin pecado. Aleluya. José también, cuando fue vendido por sus hermanos a una caravana que iba hacia Egipto, de ismaelitas y madianitas, y allí esta caravana lo vendió a un oficial del faraón, al oficial de la guardia de Faraón, Potifar. Lo compró, pero vio este Potifar que era bendecido con este esclavo que había comprado, porque como la comunión de Jehová es con los que le temen,
Dios estaba con José, como siempre estuvo con Cristo. Recordemos nosotros cuando Cristo le dijo a sus discípulos, a sus propios discípulos, aquel día que iba a ser entregado, aquel día en que Él mismo había decidido poner su vida por ti y por mí. Jesús dijo, hoy todos ustedes me dejarán solo, pero el Padre estará conmigo. Aleluya, gloria a Dios. Santo el Señor, poderoso nuestro Dios. Y entonces Potifar se dio cuenta de cómo su casa era bendecida por tener a José. Y allí lo puso como mayordomo de su casa. Y siendo mayordomo de su casa, la mujer de Potifar puso los ojos en José. Con ese espíritu de adulterio, esta mujer día por día invitaba a este siervo de Dios a que se acostara con ella, que fornicara con ella. Y él se negaba porque le decía, ¿cómo cometeré yo este pecado tan grande contra Dios? Amado, amada, fíjese que todo pecado inicialmente es contra Dios. Cuando nosotros le hacemos un daño a alguien, inicialmente ese daño va contra Dios. Recuerde que cada hombre, cada mujer tiene la imagen, la semejanza de Dios. Porque cuando Él nos hizo, a imagen y semejanza suya nos hizo. Por eso todo pecado es contra Dios. Y José estaba claro en eso. ¿Cómo cometeré yo este gran mal contra mi Dios? Pero tampoco puedo hacerle eso a tu marido, le decía José. Porque todo cuanto hay aquí, Él me lo ha puesto bajo mi dominio. Excepto tú, porque eres su mujer. Pero así hacía ella hasta que le hizo trampa. Y un día que José entró para los quehaceres de la casa, no encontró allí a ningún criado. Y ella lo asió por su ropa para obligarlo a que se acostara con ella, para obligarlo a fornicar con ella, para obligarlo a que adulterara. Grandes pecados esto, por eso dice la palabra, pero los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Aleluya. Pero José no cayó en esa tentación, prefirió huir desnudo, le dejó la ropa en la mano. Recuerde que en esos tiempos las vestimentas eran una túnica, de esta mujer agarrarlo por la túnica. José se le zafó y le dejó la túnica en la mano. Y allí entonces vino la acusación satánica, porque eso es lo que hace Satanás. Quiso desacreditar al Hijo de Dios y se inventó de que el hebreo había ido a violarla, aprovechando que no había nadie en la casa. Cambió los papeles, todo el plan de lo que ella planificó. Ahora entonces se lo indilga a este hombre de Dios. Y el esposo le creyó esto y se indignó en gran manera y metió a José en la cárcel. Pero Dios desde la juventud le había dado a José no solamente el don de los sueños para revelarle las cosas que habrían de venir, sino también la interpretación de los sueños. Recordamos nosotros esos sueños que Dios le reveló
a José cuando estaba en la casa de su padre, siendo un adolescente, lo cual incomodaba a su hermano y hacía que fuera cada vez más el odio, que creciera la rencilla, que creciera el menosprecio contra él, la tirria, a tal punto que querían matarlo, porque José, el Señor le había dado un sueño donde estaba en el campo con sus hermanos y ataban manojos. Y los manojos de sus 11 hermanos se inclinaban hacia el manojo de él. Y ellos les recriminaron, le dijeron: tú estás diciendo que nosotros vendremos a ser siervo tuyo, que tú vas a dominar sobre nosotros. Así rechazaban los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, rechazaban a Jesús. ¿Cómo es que tú puedes hacerte Dios sobre nosotros si tú eres un hombre? Oh, bendito sea el Señor. En eso también vemos la tipología de José, reflejando a Jesucristo. Gloria a Dios. En todo ese rechazo. Entonces, amado y amada, Dios le había dado a José ese don. En otra ocasión tuvo un sueño aún más revelador, que prácticamente es el mismo sueño, pero mostrado de una manera diferente, porque aquí le muestra que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinan sobre él. Y entonces hasta su padre le recriminó y le dijo: pero ¿qué sueños son estos, muchachos? Tú estás diciendo que yo y tu madre y tus hermanos vendremos a ser súbditos tuyos. Pero sabemos, amados y amadas, la historia de cómo José, desde la cárcel en Egipto, allí le reveló sueños a los oficiales del faraón. Y luego que Faraón tuvo un sueño que ninguno de sus sabios, ninguno de sus adivinos, con toda esa idolatría que había en Egipto, ninguno de esos dioses pudo revelarle a sus hechiceros el significado, la interpretación del sueño que había tenido Faraón, porque él tuvo 2 sueños. Recordemos esos sueños de las espigas de trigo, hermosas, que habían nacido en una propia planta. Y cómo entonces 7 espigas feas, de aspecto lánguido, se comían a las espigas frondosas, lindas, pero su aspecto no cambiaba. Y luego el faraón se duerme y vuelve y tiene otro sueño entonces, que a la orilla del Nilo, lo que ellos entendían que era la fuente de su fertilidad, que era la fuente de su prosperidad, de su bienestar. Y allí entonces Dios le muestra 7 vacas gordas, lindas, rozagantes. Pero que resulta que ahí surgen entonces 7 vacas flacas de mal aspecto, que se comen a las 7 vacas gordas. Pero su aspecto no varió, siguió siendo igual. Y entonces Faraón
estaba inquieto con estos sueños porque nadie le había dado su interpretación. Hasta que el copero, uno de los oficiales que había estado en la cárcel, que José le reveló el sueño que tuvo, le interpretó su sueño, donde Faraón le restituía. Entonces se acordó de José. No se había acordado antes de José tal como él le había pedido. Pero ahora, como el faraón tenía esa necesidad, entonces se recordó de ese joven que tenía esa sabiduría. Aquel hebreo que estaba en la cárcel, que tenía la sabiduría de Dios. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, mandaron a buscar a José. Lo prepararon y lo llevaron delante de Faraón. Y José le dio la interpretación. José le dice: yo no soy el que da la interpretación, pero al Dios al que yo le sirvo, Él da la revelación. Y entonces, conforme a la palabra que mi Dios me leyó, le daré la interpretación a Faraón. Porque toda la gloria es de Dios. Amados y amadas, pero hay hombres y mujeres que Dios le da un don. Y entonces quieren ellos tomarse la gloria. Y no se la dan al que le pertenece. No se dan cuenta cuál es el propósito con el cual Dios le ha dado ese don. Para la edificación de su pueblo, no para que se hagan ricos, no para que se hagan de una posición social, no para su vanagloria, sino para que honren a Dios con el don que Él le ha dado. Aleluya. A pesar, amados y amadas, de que Dios, aquel que le honra a Dios, lo pone en alto. Encuentra gracia delante de Dios cuando nos humillamos delante de su presencia, cuando reconocemos que todo cuanto hacemos, que todo cuanto tenemos es porque viene de Él. Aleluya, bendito sea el Señor. Y José le dio entonces la interpretación a Faraón. Le dice que esos era un mismo sueño. Era un mismo sueño. Tanto las espigas frondosas como las vacas gordas y hermosas. Eran 7 años de prosperidad en la tierra de Egipto. Pero las espigas feas, las vacas flacas también significaba una hambruna, una sequía durante 7 años consecutivos después de la prosperidad primera. Y entonces allí mismo Dios le da la sabiduría a José para que le dé el consejo sabio al rey, al faraón. Oh, bendito sea el Señor. Entonces José le dice a Faraón que en ese tiempo de gran abundancia, que Faraón debía de escoger a un hombre, a un varón prudente y sabio, y ponerlo sobre la tierra de Egipto, que construyera para almacenar
la quinta parte que cada egipcio debía entregar al faraón durante los años de prosperidad, durante los años de abundancia. Y toda esa provisión sería juntada para que entonces, cuando vinieran los tiempos malos, hubiese provisión para todo el pueblo. Y cuando Faraón oye esto, Faraón entonces le pareció bien el asunto que José le decía, no solamente la interpretación del sueño, sino el consejo sabio que venía del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación. Porque la verdadera sabiduría es la que viene de Dios. La otra sabiduría es humana, es animal, es terrenal, es diabólica. Pero la sabiduría que viene de Dios, esa es la verdadera. Y esa era la que tenía este siervo, porque estaba representando a un tipo de Cristo, quien es Dios mismo. Oh, gloria a Dios. A pesar de que vino como hombre a este mundo, a pesar de que se hizo un ser humano como tú y como yo, para pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Y Él lo pagó en esa cruz por usted y por mí. Y allí estaba José tipificando a Jesús. Aleluya. Entonces, cuando Faraón oye esto, le parece bien. Y dice Faraón a sus siervos, aquellos que menospreciaban a José porque era un hebreo, porque había llegado como un esclavo a Egipto. Y dice Faraón, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Aleluya, santo, poderoso el Señor. Y entonces ahí Faraón le dice a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Oh, gloria a Dios. Fíjese, amado, amada, cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando nosotros tenemos temor de Dios, ese temor reverente, entonces Dios nos pone en alto. Porque oiga, entonces, después de todas estas pruebas que había pasado José, intento de asesinato por sus propios hermanos, lanzado en una cisterna, sacado de allí, vendido como esclavo. Así también Jesucristo fue vendido. Uno de sus propios discípulos recibió de los principales sacerdotes, de los fariseos, 30 monedas de plata. José fue comprado por 20 y vendido por 30, porque los madianitas tenían que ganar. Aleluya. Y allí también estaba tipificando a Jesús, porque 30 monedas de plata era el precio. Oh, bendito sea el Señor. Y Faraón dijo a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás, dice el 40 del capítulo 41 de Génesis, tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
Oh, gloria a Dios. Y se quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro y pregonar delante de él: doblad la rodilla. Y lo puso sobre todas las tierras de Egipto. Todo el mundo tenía que doblar la rodilla sobre José. Así nuestro Señor Jesucristo, cuando puso su vida por ti y por mí en esa cruz, dice que se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dios lo exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo y abajo en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para honra y gloria de Dios Padre. Si nosotros vemos, amados y amadas, cuando los hermanos de José, aquellos que lo vendieron a Egipto, fueron a comprar allí, como José tenía su corazón preparado para perdonarles, aunque le hizo la prueba para saber, porque José sabía que ellos eran mentirosos, y José tenía que saber si su padre y su hermano pequeño vivían, y por eso preparó toda una escena donde confirmó todo eso, hasta que al final entonces mandó a buscar a su padre y a toda la familia de sus hermanos y lo llevó para Egipto, tal como Dios había establecido, porque allí en Egipto hizo Dios una nación grande, como Cristo Jesús ha establecido su iglesia, la cual somos cada uno de los que le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador. Y este es un templo que se va edificando cada día, pero Cristo es la cabeza. Aleluya, bendito sea el Señor. Entonces, sería bueno, amado y amada, tener esa misma actitud, porque José allí perdonó a sus hermanos y le dijo: Dios me mandó acá antes que a ustedes para preservación de vidas. A eso vino Jesucristo, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a salvar a los que estábamos en el camino de muerte a través del pecado, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Aleluya. Entonces, amados y amadas, Cristo, cuando estaba siendo crucificado, rogó por nosotros, rogó por allí, por aquellos que le crucificaban, y dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aleluya. ¿Cómo nos impacta a nosotros el testimonio de piedad de José? ¿Cómo reflejamos nosotros en nuestra vida, con lo que hacemos, la vida de José como tipo de Cristo? ¿Cuál es el compromiso que Cristo espera de nosotros en este mundo? Vamos a leerlo. Lo que Jesucristo espera de nosotros en este mundo. Mateo 5:14 dice lo que Cristo espera de nosotros en este mundo. Aleluya, bendito sea el Señor. Usted lo sabe y yo lo sé, pero vamos a leerlo en la palabra textualmente. Dice Jesús: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada
sobre un monte no se puede esconder. No se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino en el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Que así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que sean vuestras obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Nosotros somos la luz del mundo. A través de nuestro testimonio, gloria a Dios, nosotros tenemos que ser esa luz. Y también, mire cómo lo dice Pablo, gloria a Dios, allá escribiéndole a los filipenses, alabado sea el Señor. Santo y poderoso es el que vive, que reina. Vamos a leerlo a partir del 12, porque aquí están las obligaciones del cristiano, lo que Cristo espera de nosotros. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, dice Pablo, no como en mi presencia solamente, porque hay muchos amados y amadas que en la iglesia son unos santos que no matan un mosquito, porque si matan un mosquito, pescan. Ahora, Pablo dice, no es nada más cuando tú estás en la iglesia, no es cuando tú estás presente, también cuando tú estás fuera, en mi ausencia. Ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, porque los ojos de Dios están sobre toda la tierra. No hay nada oculto que no se llegue a saber. Aleluya. Porque Dios es en el que ustedes produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. No nos perdamos en eso. Es Dios el que pone tanto el querer como el hacer. Hagamos todo sin murmuración, sin contiendas, para que seamos irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecerán como luminares en el mundo. Por eso es que Jesús nos pide que seamos la luz del mundo. Aleluya. Porque este mundo en tiniebla necesita no solamente que se le predique una linda palabra, sino que haya una vida de testimonio, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, oh gloria a Dios, dice Pablo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Oh gloria a Dios, alabado sea el Señor. Bendito nuestro Señor. Amados y amadas, el Señor nos ha dado esa autoridad que nosotros debemos andar. Nos ha dado los dones del Espíritu. Por eso dice Lucas 10:19, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del maligno, y nada os dañará. También dice que estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Echarán fuera demonios, hablarán otras lenguas, tomarán en las manos serpientes y no le dañarán. Y si comiere cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Ahora, ¿para quién? Para gloria del que tiene el don, no para honra, para gloria de Dios. Amados, amadas, porque nosotros siempre tenemos que estar sometidos a la autoridad de Dios. Aleluya.
y glorificar su santo y bendito nombre. Que nuestro testimonio sea como el ejemplo de José, que tipifique a Jesucristo, porque dice la palabra que todos debemos de ir creciendo hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Aleluya, bendito sea nuestro Señor. Amados y amadas, eso es lo que Dios espera de nosotros. Eso es lo que Dios espera de ti, lo que Dios espera de mí. Aleluya. Porque es por medio de Él que tanto los judíos como los gentiles, alabado sea el Señor, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Bendito sea el Señor. Y que entendamos, amados y amadas, que aquí en esta tierra somos peregrinos y extranjeros. Como peregrinos y extranjeros era el pueblo de Israel en Egipto. Que recuerde que Egipto simboliza el mundo por el pecado. Entonces, usted y yo ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios por el sacrificio de Jesús, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Alabado sea el Señor, santo, poderoso nuestro Dios. La vida de José, inspiración a la piedad. José, un tipo de Cristo. Que también nosotros podamos ser lo mismo. De igual manera, tú, amigo, amiga, que has seguido esta transmisión, si tú quieres también tener este mismo privilegio que Dios nos da, es un regalo, porque nadie lo merece, amado, amada. Todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, volvemos a la vida. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Si tú hoy quieres recibirle como tu único y suficiente Señor y Salvador, solo tienes que confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Si estás dispuesto, dispuesta, yo te invito a repetir conmigo esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti confesando que he pecado. En esta hora me arrepiento y acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, que inscriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que se haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente, orar al Padre en el nombre de Jesús, asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si tú no tienes una, nosotros te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la Leopoldo Navarro, número 41,
Don Bosco, en la frontera con Miraflores. Allí te estaremos esperando con los brazos abiertos porque Cristo te ama y nosotros también. Damos servicio los jueves a partir de las 6:30 de la tarde y los domingos a las 10:30 de la mañana. Recuerda que estamos en Santo Domingo, República Dominicana. Gloria a Dios. Así que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes, amados y amadas. Le invitamos a compartir este video. Si ha sido de bendición para tu vida, bendice a otro. Suscríbete a nuestro canal e invita a otros a que se suscriban para que también sigan recibiendo la palabra que el Señor nos manda. Que el Señor te bendiga, el Señor te guarde. Si alguno está enfermo, que el Santo Espíritu se lleve toda enfermedad. Si alguno está atribulado, que sea su mente libertada. Y aquellos que no conocen al Señor, que puedan venir al camino de la vida a través de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga. Maranata, Cristo viene ya.